De retraso, pero ya los iremos retomando. Entonces vamos con la charla de Valentín Fernández, del guionista, el arquitecto transmedia. Y bueno, yo de Valentín, tenía un currículum inmenso, sobre todo destacaría que es el director y cofundador de abcguionistas.com, una red que tiene 84.000 usuarios a día de hoy, o sea que genera un tráfico inmenso. Y que además eso lo estoy viendo en Alexa y en un montón de sitios y tiene referencias por todos sitios, ¿no? Entonces, bueno, Valentín, cuando quieras. Gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación ABA por habernos invitado aquí, haberme invitado personalmente, pero también a las entidades que represento, y a RTVA por hacer esto posible, también conjuntamente con la Fundación ABA. Y yo diría no solamente porque tenemos la oportunidad de juntarnos un buen número de personas, que, como está visto, llena esta sala, sino porque hay muchísimas más que nos pueden seguir. Tendría que decir que en lo que a guión se refiere, porque es de lo que va a versar sobre todo la ponencia que voy a dar, esta conferencia, y en definitiva los puentes que vamos a trazar hacia la narrativa transmedia, sí existe una comunidad de guionistas, representada por ABC Guionistas, en las que hay, pues como se ha dicho, 84.000 personas que nos van a seguir a través de Internet, porque no las 84.000, pero sí un buen número de ellas, gracias a esta posibilidad que ofrece tanto la Fundación Audiovisual de Andalucía como RTVA, y que están con ganas de saber o de despejar una serie de incógnitas sobre cómo hacemos una transición de un guión tradicional hacia esas nuevas formas de guión que implican la narrativa transmedia. Y como guionista, yo, claro, siempre me interesa saber a qué público tengo delante, porque tengo que hablar al público. Y aparte de ese gran público que sé que existe en la red, además de otro tipo de público que estará interesado pues desde la rama de la producción y otras más, sí quiero hacer, digamos, un sondeo súper rápido aquí y ahora para saber qué público tengo delante, ¿no? Entonces quiero saber cuántos de vosotros sois de la rama del guión o de la rama creativa que tiene que ver con el guión, que si podéis levantar la mano así para que yo me haga una idea más o menos qué porcentaje ocupamos, que ya veo que más o menos no llegamos o somos más o menos un tercio si llegamos, ¿no? Y sobre la gente que sea de perfil más tecnológico, no de producción, que será en el tercer grupo que voy a preguntar, pero de perfil puramente tecnológico, no producción, no guión, si podéis levantar la mano también para saber cuántos sois, que sois más o menos está repartido, y productores, ¿cuántos sois? Que parece que es algo menor. Luego hay una masa que, digamos, que se queda anónima o que no se sabe muy bien de dónde viene, pero bueno, más o menos los pesos están aquí repartidos. Por supuesto, lo que yo voy a hablar aquí va a interesarle mucho al guionista, sobre todo al guionista que ya ha empezado con transmedia o al que quiere empezar con transmedia, porque vamos de una manera muy práctica a delinear qué necesitamos, o sea, qué necesitamos para ese salto y qué necesitamos para perder el vértigo o la sensación de vértigo. Para los productores, evidentemente, va a ser una invitación para que nos consideren mucho más, siempre es la misma batalla, que nos consideren mucho más, como siempre hemos luchado en el mundo tradicional, del cine, del guión de cine, del guión de televisión, y para que nos consideren mucho más, mucho más, para todo lo que viene, que es narrativa transmedia. ¿Y por qué digo para que nos consideren mucho más? Bueno, pues porque está visto que si no hay guión, o si hay un guión que es deficiente, el poder de involucración que va a tener ese público al que quieren llegar va a ser mucho menor. Y ahora desmenuzaremos y veremos el porqué y qué es lo que debemos hacer para que si generamos un diseño transmedia, por lo menos tengamos más probabilidades de que ese público al que queremos alcanzar seamos un transmedia, un proyecto transmedia más centrado en el audiovisual o centrado en cualquier otro ámbito, cualquier otro arte. Veremos, pues, por ejemplo, como os ha dicho aquí anteriormente, puede estar centrado en un libro, puede estar centrado en una webserie, puede estar centrado en cualquier cosa, en música, en lo que sea, pero que realmente tenga más posibilidades en la medida en que tenga involucración audiovisual de llegar a ese público. Y si, por supuesto, a cargo de ese diseño está
una persona que controle narrativamente el tema, a mi modo de ver, algo fundamental, puesto que si queremos que algo tenga una respuesta del público a través de una serie de formas narrativas, lo normal es que esté a cargo de alguien que controle esas formas narrativas. Entonces, pues veamos cómo esto lo podemos articular. Bien, dicho este antecedentes, sería bueno empezar por recordar un poco el papel del guionista tradicional, antes de trazar los puentes, ¿no? Y entonces, a veces cuando pensamos en guión tradicional, casi nadie pone en duda que la importancia en el audiovisual es clave. Si estamos hablando de un mundo audiovisual, luego veremos ya que hay otros mundos que Transmedia abarca también. Pero realmente el guionista es el que es el que da el cimiento de esa obra sobre la que es posible levantar algo. El productor lo verá desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pues está ahí, algo que quiere hacer creativamente, pero que tiene que ver con un negocio, y le va a permitir, si tiene la solidez de esos sentimientos, de levantar algo que realmente pues, va a tener un impacto, ¿no? Si no hay guión, o sea, sobra decir, porque todos los que estamos aquí, yo espero que seamos conscientes de ello, que la industria audiovisual, tal cual la conocemos, pues no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, todos no nos podemos imaginar una serie de televisión sin guionistas, ¿no? Porque o sea, eso pues, podría durar a lo mejor pues una semana y al cabo de 2 semanas pincharía, como se demostró efectivamente que no había manera de sostener esto cuando se hizo la huelga en Estados Unidos y que al dejar los lápices o las teclas aquello fue la hecatombe y evidentemente, por ejemplo, pues desde una postura de no querer pactar se tuvo que llegar al pacto porque sin guionistas aquello no había forma de mantenerlo. Bien, entonces vamos a dar por supuesto que esto es una realidad, que el papel del guionista es fundamental para mantener esta industria. Y a mí me gustaría el segundo aspecto que señalo aquí, que es capaz de generar una narrativa no solo descriptiva, sino interactiva, porque esto es muy importante que nos demos cuenta. Cuando estamos hablando de transmedia, parece ser que se oye mucho decir que, bueno, transmedia es interactivo, ¿no? Ya había... Transmedia, pues claro, la gran aportación es que es interactivo. Y yo digo, ¿y qué sucede con la narrativa clásica? ¿Acaso el buen guionista no debe tener un cierto componente de interactividad cuando narra? Claro, es una interactividad distinta, no es la interactividad del videojuego que nos requiere, pero hay una interactividad. Y yo voy a poner un ejemplo bien claro para que todos lo entendamos. Si yo a través de un guión digo que el personaje X diga ¿qué hora es? Y el otro le dice las 3, estoy haciendo una narrativa descriptiva, estoy dando un dato, igual que estoy dando un dato, pues a lo mejor en otro contexto como ahora, que estoy hablando y estoy ofreciendo un dato, en el sentido que estoy dando una información, ¿no? Pues bueno, ¿qué hora es? Las 3. Pero en cuanto como guionista yo introduzco otras variables, la experiencia cambia. Y para eso voy a poner un ejemplo práctico. ¿Alguien me puede preguntar la hora? Las 12 menos 5. Vale. La pregunta que os hago es, ¿alguien se ha mantenido inerte su pensamiento mientras yo no he contestado? ¿O habéis hecho tesis? Bien, esto es lo que un guionista, con lo que un guionista juega. O sea, con lo que un guionista juega interactivamente, porque si yo lo único que plasmo en un papel es una serie de uno pregunta, el otro contesta, tal, no sé qué, y no juego con esa interactividad del tercer componente, que es mi público, evidentemente no sé de qué va esto. No, pero es que yo, como guionista, a través de la narrativa clásica, tengo que dominar el componente interactivo que esa narrativa tiene para tener involucrado al público, de 2 maneras, emocionalmente y mentalmente. Pero es muy fácil observar esto, ¿no? Porque cuando, no ya desde el punto de vista técnico, teórico o de experto, sino desde el punto de vista de público. Cuando yo voy a ver una película, o cuando vais a ver una película, ¿qué es lo que te conecta a esa película? O sea, te conecta una emoción que estás viviendo, una sensación, algo, una pregunta, una curiosidad, algo que quieres tener contestado y que te está motivando y por eso sigues viendo esta película, ¿no? No
hablemos ya si eres... O sea, ¿qué es lo que te engancha a una serie? Pues evidentemente es ese factor. Dudo mucho que cualquiera de nosotros se enganchara a una película o mucho menos a una serie si ese factor emocional no estuviera satisfecho. Porque seguramente si estamos consumiendo televisión del modo clásico, cada vez es menos la gente que lo consume del modo clásico, haríamos clic y cambiaríamos de canal. Si estamos consumiendo una película, pues bueno, en la sala de cine es más difícil a lo mejor que nos vayamos, solamente la criticaremos, empezaremos a pensar en la fotografía. Y la tercera es que, claro, el guionista debe ser capaz de generar una relación con el público, ¿no? Que es un poco una consecuencia de lo primero que estaba diciendo. Debe ser capaz de saber que con su público está comunicando y generando una relación. Cada vez es menos digamos, el rol de un guionista que piensa que, bueno, yo genero mi historia y que la consuma quien quiera, que evidentemente, como ha dicho Fernando anteriormente, pues es una posibilidad, pero, por ejemplo, ya es impensable si estamos pensando en televisión. Ninguna serie se puede consumir, oye, yo creo una serie y aquí que la consuma quien quiera. No. Ahí ya estamos con parámetros industriales y eso no es viable. A lo mejor como una cosa muy artística, como una cosa... Pero, en principio, la mayoría de la industria no está pensando en crear guiones de esa manera, ni crea guiones de esa manera. Sí crea guiones más exitosamente o menos, pensando en que eso va a ser consumido o presumiblemente consumido por cientos de miles de personas, o si estamos hablando de televisión, millones de personas, etcétera, etcétera. Y quizá tenemos que empezar a pensar qué atributos o qué magia tiene ese guionista que posibilita que una obra suya sea consumida por millones de personas y que, si es una serie, sea consumida por millones de personas repetitivamente. Es que yo te digo, no, el lunes que viene estás citado y hago una cita con 2 millones de personas, 3 millones de personas. Y repetitivamente esa gente, con la cantidad de cosas, pues, acude a su cita o, de alguna manera, acude a su cita como acuden algunos a esta cita. Quiero decir que, bueno, pues la consumen posteriormente porque o no la pueden seguir en streaming o no están aquí, pero la consumen. Bien, esos son parámetros que maneja quien maneja el guionista. Si lo sabe hacer bien, porque si no lo sabe hacer bien y si no domina la narrativa, lo que genera es que nadie la quiere consumir. Nadie quiere consumir eso. Simplemente la gente no acude a la cita. El guionista es consciente de esto, o lo debe ser, por lo menos. El productor debería serlo, si no lo es. Porque como no sea consciente de esto, es que una parte muy potente de su negocio se le va a escapar de las manos. A lo mejor cree que es lo mismo contratar a un guionista que no es capaz de generar esto que contratar a un guionista que sí domina esa narrativa. Y luego se sorprende de que los resultados le vayan de forma distinta a la que esperaba. Suponiendo que el resto de variables, evidentemente, estuvieran en un contexto más o menos equiparable, ¿no? Bien, antes de ir al guionista transmedia o al rol que vamos a tener en esta nueva narrativa que está viniendo y pisando cada vez más fuerte, vamos a ver que si partimos del guionista de cine, vamos a ver que va a tener que dominar esa narrativa interactiva o esa involucración del público por un periodo de 90 minutos, 120 minutos. Debe ser capaz de escribir esa partitura para que la consuman cientos de miles de personas, ojalá algunos millones. Eso ya sería realmente un nivel ya bastante notable de involucración del público. Y si nos vamos al mundo de la televisión, vemos que ya existe una transformación de esos parámetros del guionista. Y debemos hacer una reflexión aquí y ahora. Porque si no somos capaces de ver las diferencias que existen entre un guionista de cine y uno de televisión, mucho menos vamos a poder dar el salto a lo que se requiere de uno que se empieza a dedicar al mundo transmedia, porque nos habremos quedado en el camino con ideas un poco vagas, ¿no? Y entonces vamos a ver que en el guión de televisión
pues vamos a generar una narrativa no ya de 90 minutos, sino que nos vamos a plantear una temporalidad larga, más larga, 13 semanas o lo que sea, X semanas. Yo estoy hablando todavía de televisión tradicional, pero bueno, ya de momento de los 90 minutos, ¡boom!, ya nos pasan a meses. Y debemos expandir los personajes. Ya no tenemos 90 páginas de guión o 100 páginas de guión para definir un personaje. Tenemos semanas, semanas y semanas. Y nos permite profundizar con un personaje hasta niveles extraordinarios. Y si lo hacemos bien, la gente se engancha, por supuesto. Las tramas. Pues claro, una composición de 90 minutos, pues tenemos unas tramas o unas estructuras, podrá ser esta, pero en cuanto ya lanzamos esto al mundo donde la temporalidad se extiende, vamos a tener que pensar ya en tramas diferentes, vamos a pensar en tramas verticales que se consumen en un día y tramas horizontales a lo largo de todo ese periodo. Y veremos que la narrativa transmedia va a tener cosas en común con esto. Lo que pasa es que vamos a dar otro salto mortal. Si aquí ya lo damos respecto al cine, vamos a ver que transmedia respecto a televisión va a ir todavía mucho más allá. Y vamos a ver cómo. Aquí, hoy. Bien, además, en televisión se suma el fenómeno de los foros. La gente de repente empieza a opinar porque, claro, esto no solamente corre en paralelo a través de creativo propone y el público consume. No, hay también, como veremos y como ya es evidente, una respuesta del público, una reacción del público. Y así como en digamos, cuando vamos al cine, pues bueno, es el comentario. Antes era el famoso boca a boca o boca a oreja, como quiera llamarse, pero que en definitiva era que uno le contaba al otro cómo le había parecido la película, y esto ahora, como viaja a la velocidad de la luz, resulta que una película dura lo que dura ese mensaje. Como la velocidad es tan enorme, pues dura muchísimo menos que antes, hasta que se propagaba. Es que ahora ya sabemos si la película va a funcionar o no, porque todo el mundo ha opinado de ella en un fin de semana. Bien, entonces, en televisión añadimos foros. La gente opina y propone. Y al principio yo me acuerdo la soberbia del creador que dice, bueno, nosotros... No, pero de repente te das cuenta de que haciendo caso a esto empieza a crecer ese producto. Y de repente la antena, ¿no? Y estamos hablando desde el punto de vista, no digo, cuando digo de los creadores, no me refiero a los guionistas, me refiero a la cúpula, ¿no? Donde a lo mejor sí hay un guionista, productor ejecutivo, ojalá, pero también productores, etcétera. Pero bueno, decir, no escuchamos al público, decir, no, escuchemos al público porque es que es nuestro público y luego al final eso da rendimiento si lo escuchamos. Y el guionista, ahí sí, debe ser capaz de componer una partitura que consuma millones de personas a la semana y acudan a esa cita. Somos conscientes de esto porque a veces criticamos y digo, ¿no? Qué porquería de serie, sí, una porquería de serie, pero algo sabrá su guionista, aunque no te guste la serie, para lograr que conecten a esa serie invariablemente ese número de espectadores cada semana. ¿Qué secretos conoce para generar esa atracción? Ya les gustaría a muchos publicistas conocerlos. Y de hecho, pues bueno, vemos cómo sus intentos son fallidos muchas de las veces, cuando intentan emular. Yo recuerdo una campaña, porque, bueno, una de las cosas que debería hacer todo el mundo que está interesado en esto es observar progresos, cosas que funcionan como no funcionan al principio. Y yo recuerdo, pues por ejemplo, en este mundo transmedia, que es tan importante observar no solamente las obras acabadas y que funcionan, sino también pues como cosas un poco adyacentes. Revisando una campaña, por ejemplo, de un fenómeno que me llamó mucho la atención, que era ese de la famosa marca, esa Victoria's Secret, que tenía que ver con las universidades. En principio a cualquiera le podría chocar y de repente hace un posicionamiento brutal en universidades, y a través de una página web y de una campaña que se llamaba, si mal no recuerdo, Pretty in Pink, algo así,
y con ropa y con una movida a través de Facebook impresionante, ¿no? Y claro, tú te tiras hacia el inicio de la campaña y analizas el principio de esa campaña y te das cuenta de todo lo que no funciona hasta que empieza a funcionar. Y curiosamente, dentro de esas cosas que no funcionaban, había una serie de vídeos que pues, los creativos de la campaña habían hecho. Y se trataba de dramatizar, bueno, esto era una serie de eventos que organizaban a través de las universidades americanas y se les ocurrió en una especie de webserie, no era una webserie tampoco, pero bueno, una dramatización de que dos de los conductores que llevaban el transporte pues harían una especie de ficción. Y eso no enganchó a nadie. ¿Y por qué no engancha a nadie? Pues muy evidente, porque nadie se lo cree. Porque ves a estos dos, el otro entorno real y estos dos actuando y nadie te lo cree, con lo cual la gente no conecta, y mucho menos en un medio como puede ser YouTube o algo así. No conectas, si no hay sinceridad no conectas. Igual que si un actor te está actuando en una serie y no te lo crees, no conectas. ¡Pum! No hay respuesta emocional. Se pierde, se va la magia. Se va la magia. No nos funciona. No hace falta ser guionista, hace falta ser público para verlo. No me conecta, porque no me lo creo. Y me voy, soy totalmente infiel. Bien, observemos antes de pasar y de trazar el puente que en el cine está gobernado tradicionalmente por un productor que no es guionista y el cine no está precisamente en un estado de salud demasiado bueno si lo comparamos al resto de su historia. No hablo ya del cine local de aquí, de este país o de otro país en concreto, estamos hablando incluso del cine estadounidense, si queremos compararlo. Todos sabemos que bueno, pues, hay una serie de productores que han leído una serie de manuales de guión y se afanan en exigir esas estructuras rígidas. Aquí hay películas que funcionan, evidentemente, que funcionan muy bien, pero una gran masa de películas que no funcionan. Mientras que la creatividad parece ser que se ha ido por el mundo de la televisión. Y claro, a nadie se le escapa el hecho de por qué ha sucedido esto y por qué el mundo de la televisión ha florecido con todas estas series mientras el cine languidecía, insistiendo en la estructura machacada que ya estamos hartos de consumir una y otra vez, que ya sabemos lo que va a pasar. Pues porque había creativos, guionistas, a los que se les permitía hacer e innovar. Y al final, pues lo que empieza como una iniciativa de HBO experimental funciona y es absorbida, y el papel de el guionista, que ya no solamente controla la creación o la supervisión de una serie, creativa de una serie, sino ya que se le da un puesto de, digamos, mayor responsabilidad, y es el puesto de la producción ejecutiva, genera una serie de cambios obvios que revierte en que el mundo de la televisión, el consumo de la televisión, las series funcionan mucho mejor. El que sabe narrar, el que sabe cómo crear esa reacción, el que sabe cómo crear esa respuesta del público, emocional y mental, es el que está a cargo. Y evidentemente los resultados están a la vista. ¿Qué pasa en el mundo transmedia? Bien, antes de pasar a esta serie de factores a tener en cuenta, yo quiero llevar una reflexión. O sea, me ha alegrado mucho que Fernando anteriormente, o sea, en la ponencia anterior, resaltara aquí la pregunta que yo le hice, nada ingenuamente, evidentemente, en el sentido de ¿qué crees tú que es el papel del guionista? De guionista a productor. Y me alegró constatar que concedía, a diferencia de otros productores, la relevancia que tiene el guionista en un engranaje tan singular como es el transmedia, ¿no? Porque si al guionista no se le da la facultad de controlar la narración,
de ser una parte no solamente integral, sino decisiva en el diseño, lo que puede suceder es que ese diseño caiga en manos de gente que no controla esas variables narrativas tan importantes que generan que el público tenga una reacción u otra y los resultados, consecuentemente, sean muy distintos a los que cabría esperar por cualquier productor. Con lo cual, el papel de un guionista o narrador audiovisual, vamos a ver que un guionista puro clásico ya no va a ser suficiente, pero va a ser fundamental para garantizar que eso va hacia un faro concreto que es el que perseguimos. Bien, evidentemente hay toda una serie de factores a tener en cuenta. La evolución del consumo de ocio es evidente que ha cambiado. Sigue habiendo, por supuesto, muchísima gente que quiere consumir ocio pasivamente, lo único de una manera distinta. O sea, no vamos a transformar al 100% de nuestro público. Hay gente que quiere seguir consumiendo sin hacer nada. Ahora, consumiendo activamente, interactivamente. Lo que pasa no es una interacción física. Es una interacción un poco más perezosa en ese sentido, pero evidentemente quiere estar activo emocionalmente y mentalmente, porque si no desconectará. El énfasis que se habla tanto en transmedia de la generación de experiencias, bueno, sí, claro, evidentemente, pero ¿acaso no es una experiencia lo que se genera en cine y lo que se genera en televisión? Ya hemos dicho que queda un poquito aparte el sector cada vez menor de gente que quiere hacer su obra sin pensar en la experiencia del que la recibe. En televisión, ya digo, es impensable. Estamos siempre pensando en la experiencia que creamos. En eso, incluso en la no ficción, está clarísimo, ¿no? Cómo hemos creado interacciones a través de la no ficción, dando poder al público, de voto, decisiones, etcétera, etcétera. La realidad de dominar los diferentes canales, las plataformas, esa es evidente, y ahí es donde está el gran vértigo del guionista, de decir, bueno, ¿cómo me enfrento a este nuevo mundo donde los técnicos dominan ese lenguaje y aquí yo no me pierdo porque no paso de tener una cuenta de Facebook y otra en Twitter? ¿Y cómo controlo esto? Sé lo que es YouTube, pero ¿cómo viralizo? ¿Qué hago? Aquí se han planteado cosas de crowdfunding, es verdad, crowdfunding, pero eso es que implica diseños. ¿Cómo involucro a ese público que quiero que me done? Porque es público y voy a tener que jugar con las mismas variables que juego cuando genero una obra audiovisual, si soy guionista audiovisual. Voy a tener que provocar una reacción humana que genere el impulso a participar en eso. Porque si no, pierdo a mi público. Y la expansión de los límites, que es una maravilla. Todos los que aquí sois guionistas seguramente estaréis de acuerdo conmigo que esto es la panacea. Ya no tengo límite de 90 minutos, ya no tengo límite de una temporada. No tengo límites. No tengo límites. Y resulta que lo que yo en mi guión de cine me hacía para mí, porque nadie no lo veía ni el actor, si yo trabajaba con un personaje, no se lo podía dar ni al actor. Pues ahora resulta que puedo crear un transmedia, puedo crear una parte, un satélite, a través de ahí con su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Rentabilizar todo esto. O, por ejemplo, en televisión, ya no... O sea, pues bueno, todo esto me ofrece unas posibilidades inmediatas. Esa escena que a lo mejor yo, para soltarme, que no tenía nada que ver con la trama ni con el argumento que estaba, yo quería coger la voz, pillar la voz de ese personaje y decía, bueno, pues me lo llevo, igual que hace una improvisación un actor y el actor improvisa algo que no sale en la película y tal, pero se suelta con el personaje de esta manera, pues todos sabemos, muchos guionistas sabemos que yo me puedo llevar a dos personajes e improvisarles narrativamente en algo que no va a salir en la película, pero realmente me permite explorarlos y coger mucha más piel con ellos. ¿Y eso qué pasa? Lo pierdo. Ahora ya resulta que no. Lo puedo aprovechar. O sea, que esto es un reciclaje permanente de todo lo que yo hago y que yo tenía que hacer igualmente. Es impresionante, la palabra es reciclaje. O sea, reciclo y encima asumo. O sea, todo mi trabajo que tenía que hacer, toda esa parte del iceberg que estaba por debajo de superficie, que se tenía que hacer igualmente, de repente yo hago blup y tengo la posibilidad de reflotarla y encima de hacer que gente se conecte a ella y les aporte algo. Bueno, dice, por supuesto, para mí eso es fantástico.
La multiplicidad de públicos. Bien, ¿acaso no somos los guionistas alguien acostumbrados a pensar en públicos todo el tiempo? Pues ahora lo único que vamos a tener que expandir un poco más ese planteamiento, y no solamente vamos a tener que pensar en, porque eso ya nos lo exigían, a lo mejor en cine es verdad que somos más selectos porque no nos exigen tanto, pero en televisión, ¿quién no sabe que llega la obra, una vez has hecho tú todo el diseño, llega la obra a la cadena dice, oye, no, o sea, sí, va todo, pero me tienes que hacer algo para que esto además enganche a un sector infantil entre tanto, y tú dices, pero si es que esto, o sea, ¿cómo? Y de repente te fuerzan a recomponer, a reconstruir todo esto en clave de que integre a lo mejor a un sector infantil dentro de esa serie que a lo mejor tú no tenías previsto tener a nadie infantil de esa edad. Y lo haces. Bueno, pues ahora, igual que te replanteas expandir eso para acoplar una serie de públicos que te exigen, pues lo vamos a tener que hacer pensando en otra serie de públicos que tradicionalmente, pues a lo mejor no pensábamos. Y dentro de esos públicos, por supuesto, está el público, un público interactivo que va a querer participar y que a lo mejor pues simplemente basta con dejarle una serie de enigmas, porque o sea, sobre papel y en narrativa clásica los enigmas eran de escena a escena, lanzabas ahí, pasaba algo, la gente preguntaba qué pasará con esto. Después esto se da un salto, ¿no? Y podemos lanzar pues un enigma que dices, bueno, pues qué pasará, que tengo aquí un interrogante, como este mapa que ves aquí en la serie X, que todos a lo mejor sabemos, y la gente pues se lanza como a ver qué es ese mapa, qué tal, qué puede sacar de deducir de ese mapa, y se lanza ahí a averiguarlo, etcétera, etcétera, y rompe esa barrera, digamos, de encontrar la solución al enigma dentro de la narrativa clásica que le damos y la busca fuera de esa narrativa. Vale, perfecto. Pero es que luego hay otra parte de público que todavía su interacción la quiere todavía más desarrollada, ¿no? Y entramos también al campo que también ha mencionado Fernando anteriormente, y es el campo de la cocreación. Es que a alguien no solamente le basta con interactuar de esta manera, sino que quiere ayudar, cocrear. Y digo, yo que soy el guionista de toda la vida, copyright, bueno, copyright aquí no, pero vamos, derechos de propiedad intelectual y tal, ¿cómo? Y claro, me tengo que replantear porque ¿qué hago? ¿Y qué abanico abro? Y evidentemente esto daría para mucho más debate. Esto daría para mucho más debate. Y es decir, es que el creativo de transmedia es posible que tenga que replantearse también esto como parte de quiero dedicarme a transmedia o no. Porque yo creo que todos los que nos queramos dedicar a transmedia vamos a estar no obligados, sino vamos a querer o estaremos en libre disposición de renunciar a una serie de nuestros derechos y no nos va a importar renunciar a ellos. Y, por supuesto, reservar otros. Que no, una cosa no está reñida con la otra. Nosotros como autores debemos ser capaces de decir esto lo comparto y esto lo reservo. Incluso decir esto para este medio lo reservo y en cambio para este otro lo comparto. Y esa, no sé si creo que ha habido una evolución en los últimos tiempos en la obra El cosmonauta, pero en el principio era el diseño que tenían pensado. Yo abro en Internet los derechos de libre consumo, pero si alguien quiere consumir esto en cine, debe pagar y debe haber una serie de derechos vinculados al consumo en este medio, ¿no? Bueno, los creadores y los productores supervisando todo esto deben ser capaces de integrar todos estos diseños. Y los creadores debemos estar dispuestos a compartir creativamente pues toda una serie de creaciones nuestras y no pasa nada. Por ejemplo, Mai ha mencionado este laboratorio que estamos diseñando ahora de Express para verano, en un verano de guión, y allí todo lo que se genere evidentemente será Creative Commons y lo podrá hacer, o sea, podrá ser compartido, etcétera, etcétera, si nadie se va a llevar nada, ningún derecho de autor. Y cada vez más, digamos, este tipo de apertura. Y desde luego, como guionistas, sí, lo que sí vamos a plantear, porque claro, cuando dices, bueno, yo abro obra a la cocreación, pero en ese diseño transmedia vamos a tener que ver qué parte de esa obra se abre a cocreación, de forma que no
deforme la obra en la que yo tengo pensado un desarrollo para llevarme a un faro determinado que quiero lograr. Con lo cual voy a tener que tener en mente, bueno, esta me permite, porque por mucho que se vaya por ahí, no me interrumpe todo este plan que tengo de progresión hacia allá. Y todo esto son variables que tenemos que empezar a dominar. Bien, yo quiero señalar que, digamos, que el cambio del consumo de ocio, que es innegable, entonces a la gente hay que darle, claro, aquello, de nada nos serviríamos que nos empeñáramos en dar ritmos de cinematografía de los años 20 si han variado en este siglo. Pues lo mismo va a pasar con otra serie de cambios que demanda el público, o sea, nos vamos a tener que acoplar. Es absurdo pretender dar a un público del siglo XXI lo que funcionaba en el siglo XIX. Pero también es absurdo dar al público del siglo XXI a día de hoy lo que a lo mejor funcionaba hace 20 años y ahora no funciona. Y entonces, si el público evoluciona, nosotros tendremos que evolucionar con el público o ser una minoría para aquella gente que funciona todavía pues como hace tiempo, que también es una posibilidad. Pero la maduración del público es evidente, ¿no? Y yo recuerdo, o sea, todos los que aquí hayáis sido padres o madres, supongo que habréis experimentado aquello cuando tenéis el niño que tiene 2 años o 3 y tal, y entonces dices, qué bien, va a ser la oportunidad de mi vida para volver a ver el libro de la selva, como digo aquí, o Mary Poppins, o no sé qué rollo, ¿no? Y de repente descubres que no es tu oportunidad para ver Mary Poppins, es para verla 20 veces, porque te pide que el consumo sea repetitivo una y otra vez y otra vez. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿No? Dices, ¿cómo es posible que lo quiera consumir tantas veces y es lo mismo? Es lo mismo. Bien, existe una maduración. Entonces, a medida que la persona crece, pues ya no quiere ver esa película 20 veces, como cuando era más pequeño, ¿no? Se empieza a descubrir que oye, hay otras posibilidades, ¿no? Bien, a otra escala, aquí está sucediendo lo mismo, ¿no? Las estructuras clásicas, la gente las consume, es como la montaña rusa, que dice, bueno, pues no se cansa, ¿no? Y venga, la misma montaña rusa, pero de repente otra montaña rusa dice, oye, pues esto es más excitante, ya no repito esta montaña rusa, ¿no? Entonces, aquí suceden cosas que la gente empieza a probar otra serie de elementos, otra serie de formas narrativas a la que les encuentra placer y ya no quieren retornar al pasado. Porque realmente han descubierto algo que les gusta más, que les emociona más, que les conecta más, que les llena más. Y esto cada vez es más masivo. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta a hacerle consumir 20 veces la misma película. Y el público está madurando y el creativo, el creador de historias, debe madurar parejamente con ese público y se lo debe plantear. Bien, se nos pide algo más, porque va a ser tener en cuenta a ese público que ha madurado y al que no ha madurado. Pero el que no ha madurado nos es fácil, porque es lo mismo que veníamos haciendo toda la vida. Simplemente vamos a tener que integrar esas otras nuevas partes. Por supuesto, toda esta serie de variables que veis aquí en pantalla son las que vamos a tener que tener en cuenta, como he mencionado anteriormente. Y el verdadero arquitecto transmedia, a mi modo de ver, debe ser alguien que domine toda esa serie de variables. O sea, se nos va a exigir, o sea, el arquitecto transmedia, quizás sobre decir que tal cual yo lo veo, es alguien que evidentemente tiene que dominar la narrativa, porque si no, o sea, yo entiendo esa persona que es muy creativa y que tiene la idea de montarse una casa en la playa y sabe que la quiere de 3 pisos con unos grandes ventanales, que la quiere con suelos de madera y sabe todas estas cosas, la tiene muy visualizada, pero no es arquitecto. Y va a tener con sus ideas que ir a un arquitecto, que es el que domina las matemáticas, la geometría, los espacios, y ese arquitecto es el que va realmente a diseñar su casa. Del mismo modo, yo entiendo que haya una serie de productores que tengan muy claro, si quieren, los suelos de madera, los grandes ventanales y la casa en la playa, pero para que eso no se les derrumbe, al final, ¿a quién van a tener que acudir? A un arquitecto que conozca sobre las variables que intervienen en esa narración
y que evidentemente esa narración es muchísimo más compleja que una narración clásica, porque va a tener que tener en cuenta pues toda una serie de factores, como ya hemos dicho aquí, que tienen que ver con una integración de públicos, una integración de medios distintos, pero evidentemente ha de ser capaz de generar las experiencias, no nos olvidemos, emocionales y mentales en cada uno de esos ámbitos. Ha de saber conectar con ese público en cada uno de esos ámbitos. Y ahí sí es donde nosotros como guionistas, los que aquí sois guionistas, o los que nos siguen y son guionistas a través de Internet, pues debemos de plantearnos, bueno, no nos cabe más remedio que familiarizarnos con todas esas plataformas que todavía, pues, es la gran asignatura pendiente, pues, debemos perder el respeto a Facebook, a Twitter, a YouTube, a los juegos, a las aplicaciones, pero evidentemente no se nos van a pedir que las diseñemos nosotros, todo, las cosas técnicas. Pero sí tenemos que saber que hay posibilidades, apuntando con un móvil, pues de recibir un texto y generar algo. Porque si no, nos puede asustar y decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Bueno, empecemos a ver que no son muros excesivamente amplios. Hay maneras de introducirnos a esto y sin necesidad de ser expertos en esto sí podremos componer los elementos narrativos que esos técnicos que sí saben y dominan esto tanto quieren para que en esa fusión haya una sinergia que posibilite que eso llegue a un número de público mucho mayor. Bien, concretamente, si queremos hacer el discurso hablando de guión puramente, vamos a tener que replantear el universo, en un universo que pues en una obra de cine, para cine, pues es determinado, que en televisión, pues bueno, ya nos obliga a expandirnos más y que en el mundo transmedia, imagínate ya, como salta a plataformas, medios, etcétera, muchísimo más. Es simplemente otra vuelta de tuerca. Personajes y relaciones, y ya hemos visto, como decíamos, la expansión que vive de cine a televisión, pues en transmedia, eso, son como los rayos solares que se van por todas partes, pues todavía más. Pero es simplemente una amplificación. Estructura, lo mismo. Unas estructuras que son limitadas en el mundo del cine, aunque podamos aplicar esta o la otra, pero tienen 120 minutos, en televisión permite pues una experimentación mucho mayor, una complejidad mucho mayor, y en el mundo transmedia otra todavía mayor, como es lógico, pero es material al que ya estamos acostumbrados. No nos extraña, son matemáticas más complejas, pero al fin de cuentas son matemáticas. Y, por supuesto, fijaros qué cosa tan curiosa que es cuando escribimos para cine, que hacemos nuestras notas de autor, cuando escribimos para una serie no como guionistas, sino concibiendo la serie, generamos una Biblia. Hay un coordinador, etcétera, etcétera, y generamos una Biblia y ya pensamos ya en temas horizontales, tal, todo esto, y cuando pensamos en transmedia, pensamos en una Biblia, si la estamos diseñando de inicio, pero también puede ser que simplemente se nos dé un producto y lo rediseñemos para expandirlo a transmedia, igual que pues si te dan una obra y la tienes que adaptar, o si te dan una película y dicen crea una serie de televisión. Bueno, pues ahora te dan esto y dices pues crea un transmedia. Tampoco es un lenguaje tan extraño. Pero sí, claro, habrá otros componentes, como los que hemos señalado. Tendremos que pensar en precuelas y secuelas, o sea, toda esa serie de narrativas antecedentes y consecuentes, a lo mejor a una pieza central, que, como también se ha dicho aquí, no tiene por qué ser una película o una serie, puede ser una webserie, un libro. O sea, Penguin está experimentando esto con libros, ¿no?, de una manera bastante exitosa. Puede ser un cortito, cualquier cosa. Puntos de entrada de uno a otro. Los guiones o la esencia narrativa de cada pieza para que se componga, para que hable al público emocionalmente cada una de esas piezas, y pensando en el tipo de público que la va a consumir. Y, por supuesto, el mapa mental o los mapas mentales que se ofrecen como la herramienta casi yo diría imprescindible para entendernos en todo esto cuando diseñamos, porque si no esto es un caos impresionante. ¿Cómo ordenamos todo esto? La linealidad no funciona. O sea, la linealidad puede servir ahora punto por punto, como he hecho yo aquí, una especie de guioncito,
para seguirlo secuencialmente, pero esto cada vez realmente, a la hora de componer creativamente, no es lo que usamos, ¿vale? No es lo que usamos, todos los creativos lo sabemos. No creamos linealmente, aquí para allá, de aquí para allá, pum, chim, pum, pam, pum, y el mapa mental, claro, empieza a tener, digamos, un punto de posibilidades que empezamos ya a entender las cosas de otra manera, ¿no? Cuando nos planteamos, y a partir de ahí pues podemos reordenar. A partir de ahí podemos reordenar y expandir. Pero todo diseñador va a tener que usar mapas mentales. Yo os invito que, por ejemplo, este es iMindMap, se lo puede bajar cualquier persona. Está desarrollado por Tony Buzan, que es el desarrollador de los mapas mentales, que empezó como una técnica de memorización cuando era profesor de técnicas de memoria y se dio cuenta que los sistemas lineales no funcionaban para memorizar y aplicó esta técnica de los mapas mentales. Y resulta que, bueno, se dio cuenta que como son más semejantes fijaros que gráficamente son más semejantes a como tenemos las ramificaciones cerebrales, de alguna manera la impregnación en la memoria es mucho mayor, ¿no? Pero que después esto se aplicó también a estructuraciones de campos del saber y a diseños creativos. Yo particularmente, que aplico mucho los mapas mentales, no los aplico, los reaplico luego a través de los sistemas informáticos, pero muchas veces los hago a mano y me salen garabatos en cualquier sitio, ¿no? Igual que antes escribía así a mano también, pues aquí ahora son todo gráficos, incluso tomando notas. Yo en los laboratorios transmedia que organizó Fernando, Transmedia Living Lab, yo tomaba ahí muchas notas, supongo que la gente me veía, y mis notas desde luego no eran nada lineales, porque yo o me sirven las notas, o sea, son garabatos de este tipo mapa mental, y me sirven sobre todo para generar mis propias ideas. Lo que dice alguien me sirve para que a mí me germine una idea y esa la atrape, porque si no la atrapo se me va, ¿vale? Entonces la atrapo en papel, claro, porque si no pueden salir. Yo espero que aquí muchos, a lo mejor algunos por lo menos, hayáis atrapado ideas, pero no mías, sino la que yo haya dicho, que os haya generado, digamos, algún germen de algo que pueda a lo mejor pues florecer, gracias a que lo habéis atrapado y aquí ha servido de estímulo, ¿no? Pero un poco ese es el papel, ¿no? Y si estamos concibiendo una película, pues bueno, se va por ramas distintas, etcétera. El Shakespeare del siglo XXI, como digo yo, ¿no? Pues probablemente será un arquitecto transmedia, ¿no? No solamente ya a nivel de blogueo, sino a nivel realmente de crear unas historias que tengan una cantidad de complejidades mucho mayores. Pero mi llamada a los que aquí sois realmente guionistas es a que realmente sintonicéis con esto que viene, porque es realmente interesante. O sea, nos abre las posibilidades de creación a unos niveles extraordinarios. Todo lo que ya sabemos y hemos trabajado en medios más clásicos lo podemos acoplar y tenemos una ventaja extraordinaria. No es algo que tengamos que reaprender. Simplemente tenemos que acoplar para expandir. Nuestra base está. Aquellos que quieran llegar a esta base se van a encontrar que les falta la base. Les falta todo el trabajo que nosotros ya hemos hecho y que hemos probado que funcionaba en muchos otros medios, con muchos otros públicos. Lo único que tenemos que pensar es en cómo lo readaptamos. La invitación es que no os frene ese abismo tecnológico, sino que os familiaricéis con él. Mai Silva, al principio de la presentación, también ha señalado que en este Transmedia Express que íbamos a hacer, pues se iban a poner en pie pues una serie de creatividades, pero unas creatividades que se van a improvisar. Pero el objetivo fundamental no va a ser crear grandes piezas, sino que van a ser probar esos elementos que el narrador transmedia debe conocer y debe perder el vértigo, como hago que mis personajes tengan una página en Facebook y se intercambien y conecten con el público, o Twitter, o cómo viralizo un vídeo en YouTube para que no me lo vean 30 personas y me lo vean 10.000.
sea, cómo monto una página web básica, aunque luego, pues, o cómo diseño una página web básica para que alguien me la monte o para conectar con otra serie de creativos que se sumen al proyecto. Por supuesto que la fuerza de la interacción, la multiplicidad de roles en el mundo transmedia es inexcusable. Quiero decir que si no conectamos es imposible, porque hay demasiadas ramas. Entonces tenemos que conectar unos con otros porque lo que a mí me falta me lo vas a dar tú. Y lo que yo sé no va a ser suficiente y lo que tú sabes tampoco. Es una colaboración no solamente ya con el público, sino entre los propios creativos. Es demasiado multidisciplinar como para querer abarcarlo todo solo. Porque yo me voy a limitar si no te tiendo la mano. Mucho menos si ya parto de la idea de que yo lo quiero todo para mí, para controlarlo yo creativamente. No, no es ese juego. Si ese es el juego que todavía quieres perseguir, sigue haciendo narrativa tradicional y aboga por lo que yo creo que es una batalla que está igual que en los tiempos de Edison, esas patentes que sostenía Edison pasaron a la historia, pues esto también tarde o temprano pasará un poco a la historia. Es mi punto de vista. Lo que tenemos que hacer es interconectar, abrir los espacios de participación entre técnicos y narradores y, por supuesto, que los productores, invitar a los productores y a todos los que se atrevan a poner en pie productos transmedia, sean esos productores propios técnicos, pues que nos inviten a los guionistas a participar en ellos, porque les podemos garantizar una cosa. Nosotros somos los que hemos hecho posible la industria audiovisual tal cual ha sido consumida. Somos los que hacemos posible que el público en los medios de narración tradicional participen y se conecten a nuestras obras puntualmente o semana tras semana. Y somos los que, mejor que nadie, estamos preparados para hacer que ese público, en las diferentes posibilidades que el mundo transmedia ofrece, tengan una resonancia equiparable al que ha tenido la narrativa tradicional. Hasta que eso llegue, podemos seguir viendo obras espectaculares, Guerras de las Galaxias o Matrix, que desde nuestra posición pues pueden parecer muy lógicas, explicativas, en retrospectiva, pero que nosotros no, posiblemente desde aquí, no vamos a poder generar. Obras que no dejan de ser una anécdota en comparación de obras más ortodoxas de la narrativa que ya está aquí, como el cine y la televisión normales. Entonces, el gran reto que tenemos todos los que estamos aquí citados viendo esto es cómo aceleramos la narrativa transmedia para que tenga una mayor velocidad de implantación, porque sabemos que llega, pero claro, podemos pasar 3 siglos hasta que realmente llegue. Y a mi modo de ver, y aquí lanzo, digamos, la cuestión para que todo el mundo opine, esa integración, esa velocidad que es tan imprescindible hoy en día, llegará. Esas obras empezarán a llegar cuando los creativos y los técnicos, o los tecnológicos, seamos capaces de unirnos y, abrigados por un productor con visión creativa y tecnológica, pongamos en pie obras que tengan un consumo masivo. Y cuando logremos esa sinergia, podremos empezar a hablar del éxito transmedia, y de hablar de transmedia no desde un marco teórico de filosofía, de que es algo muy bonito y tal, que todos lo sabemos, pero sino de algo que es real, que está aquí y que está conectando cada vez a más gente y a un mayor número de gente. Gracias por vuestra participación. Muchas gracias, Valentín, por la charla. Pasamos a las preguntas, al turno de preguntas. Tenemos 5 minutitos, vamos un poco retrasados, pero nos caben 2 o 3 preguntas. Bueno, mientras... bueno, ¿qué hay? Valentín, danos tu opinión sobre algo que ya apunté antes, ¿no? Sobre la piedra angular de todo esto, porque es muy fácil formarse como arquitecto transmedia o creativo transmedia. Lo haces tú, te buscas la vida, aquí y allí, conferencias hay en internet. El problema es, la piedra es el productor. Los productores
no saben nada de este asunto. Bueno, yo diría que sí que hay productores que saben, pero sobre todo, lo mismo que en guión no es suficiente ir a conferencias, y hay libros fantásticos de guión, pero no es suficiente leer libros ni ver conferencias. Yo creo que el gran puente que debe trazar o sea, un arquitecto transmedia no se puede formar asistiendo a conferencias, tiene que hacer. Si no hace, no sirve para nada. Bueno, sirve para tener un marco teórico, pero realmente no se da el salto. O sea, yo lo que hago lo que haría es invitar a todo el mundo que quiera ser arquitecto transmedia, por supuesto, empezar a hacer un diseño pequeño. Igual que nadie se lanza a rodar un corto o a rodar un largo o a escribir un largo, normalmente sin pasar por un corto. Yo recuerdo en los años 90, por ejemplo, que había esa generación de gente que no quería hacer un corto si no rodaban 35 milímetros. Nunca lo he entendido. Bueno, oye, si tú tienes pasión por narrar, coge una cámara de vídeo de lo que sea y narra y averigua y tal, y no esperes a tener los grandes medios para... Pues aquí está pasando exactamente lo mismo. Si tú quieres hacer un diseño transmedia o una arquitectura transmedia, pues empieza una cosita pequeña, abarca, grábate con el iPhone, con un grupo en cualquier escuela de interpretación, generas una historia, haces una improvisación, a partir de ahí crea ramas, crea personajes, cuélgalos en Facebook, hazte las cuentas de Twitter, sube los vídeos a YouTube, empieza a viralizar, crea comunidades. O sea, podemos hacer 1000 cosas. Y evidentemente eso no va a ser Matrix. Pero eso nos va a dar callo. Nos va a bajar del mundo ese abstracto, de la mente, del diseño conceptual, y nos va a ensuciarnos las manos con el barro, que es algo necesario, que es necesario en guión, y que evidentemente es necesario en transmedia. Porque en guión, ¿cuántos guionistas no hay que van a 1000 cursos y leen 1000 cosas, pero no escriben? No, es que yo puedo ir a 1000 cursos con los mejores guionistas del mundo y los mejores profesores de guión, pero como no haga kilómetros de escritura escribiendo, no voy a saber escribir y no voy a saber resolver un problema. Pues en transmedia va a pasar lo mismo. Y cuando tenga todo esto, yo voy a tener el callo suficiente como para conectar o para generar, si no es con un productor tradicional, pues a lo mejor tengo que ser yo mismo el que me convierte en un productor, como por ejemplo ha hecho Lance Weiler, que finalmente, pues evidentemente se ha buscado productores, pero que él es parte de la producción, ¿no? Y como se han hecho tantos otros guionistas, y que no pasa nada. Si lo tenemos que hacer, lo hacemos. No pasa nada. Por supuesto, no es mucho más cómodo que haya un productor creativo que asuma ese rol, porque lo sabe hacer, si es creativo, muy bien, pero mejor hacerlo solo que mal acompañado, que también sabemos que hay muchos productores que lo único que hacen en un proyecto es estropearlo. Tenemos que hacer casting de productores en el mundo tradicional. Y en el mundo transmedia sucederá lo mismo, que era ese baby al espejismo de que aquí vamos a tener productores transmedia que nos van a tocar con la varita mágica. No, habrá productores transmedia que serán una verdadera patata, que tenemos que huir de ellos, y otros que serán una bendición si nos acogen. Y si no, mientras tanto, nos tocará, con el mundo tradicional, buscarnos la vida. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y cada vez menos, porque cada vez más estamos en un medio donde nos tenemos que buscar la vida. Y la verdad es que no hay momento como el actual para que la fusión entre creativos fructifique, porque los medios que hay ahora para interconectar son asombrosos. Es una verdadera maravilla lo que tenemos delante, y podemos llorar y centrarnos en lo mal que está la cosa, pero yo os invitaría a abandonar los Kleenex y, en vez de aprovechar esa fuerza, desperdiciarla llorando, aprovecharla para generar fusión, para generar sinergia y para enlazar con gente que está aquí hoy a través de Twitter o de Facebook o de donde sea, y a partir de mañana que salga la energía para decir: hoy voy a poner algo en pie, y empezar a partir de ahí. Tenemos otra pregunta ahí. Buenas tardes, soy Antonio Jiménez Firpo de Caligari Film, fui guionista y hoy yo soy acaban productor, ¿no? Me ha encantado tu ponencia y a mí la dificultad que yo veo, no sé si el resto de los asistentes lo ven así, es que hay que salir a involucrar también a los anunciantes. ¿Perdón? A los anunciantes. Uh-huh. Sino porque ahí es donde yo creo que está la supervivencia de todo un sector. O sea, que hay anunciantes que sí van a internet, pero lo que habría que ofrecerles productos específicos, porque hoy mis potenciales clientes no me piden GRP, me piden ventas. O sea, que la gente vaya a su establecimiento.
Entonces Totalmente. tenemos que ir dirigidos a eso, ¿no? Yo voy a contestarte porque me ha encantado que hagas esta pregunta, porque tengo unos datos muy concretos con los que contestarla. Evidentemente que el audiovisual empieza a bifurcarse hacia esa rama donde va a ser cada vez más posible que se creen historias a un cierto nivel para que un branding determinado, pues, o no solamente un branding, pero vamos a poner un branding, pues crezca, y el anunciante ha de entender que eso le produce un retorno, porque si no ve que le produce un retorno, no va a invertir ahí. Pero concretamente estuve en el Story Wall de San Francisco en octubre, creo que fue, si mal no recuerdo. Y la verdad es que yo llegué allí pensando que aquello iba a ser, pues no sé, iba a haber ahí unas evoluciones mundiales de transmedia y que nosotros íbamos a estar pues más o menos como en la prehistoria. Y curiosamente constaté dos fenómenos, y voy al tercero que contestará a lo que tú me has dicho. Constaté que, por ejemplo, iniciativas como la que el grupo de Javier Naharro está haciendo con El Barco, que de los Twittersodios, etcétera, donde existe una perfecta sintonía entre los narradores transmedia que generan toda esa serie de contenidos transmedia y el equipo de coordinación de la serie, es decir, los guionistas tradicionales, está en plena sintonía, donde los cambios o las creatividades que generan en los personajes, a lo mejor el despliegue transmedia, se acoplan a la Biblia para que luego los guionistas lo tengan en cuenta, de una manera modélica y que no había llegado, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Donde hay una serie de desarrollos transmedia desvinculados en algunas series a las propias series. Existen, digamos, cosas, pero no con un modelo de coordinación. Me llamó bastante la atención. La segunda fue que, bueno, pues tenemos un despliegue que también ha sido mencionado aquí, como el Cosmonauta, que es pionero en muchas de las iniciativas, no solamente ya en el crowdfunding, y que, como muchos sabréis, los que conocéis el proyecto, pues habiéndose quedado sin fondos cuando estaban en Rusia rodando, pues con crowdfunding levantaron 3 veces más de lo que necesitaban, cuando hay una comunidad que responde. Pero también, en cambio, donde sí vi una gran diferencia fue en el campo que tú señalas. Y en el campo que tú señalas, ahí sí hay un gran despliegue, y aquí no lo acabo de ver. Conversando con una productora transmedia de San Francisco, me comentó sobre un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Y el caso era el siguiente. Ellos habían desarrollado para absorber programadores en Flash hacia el mundo de Java, y habían creado una estrategia a través de transmedia. Y la estrategia fue hacer un estudio de marketing, para lo que ellos son únicos, sobre el público. Ese público, quiero decir, el público de los programadores, según esos parámetros diseñaron una historia transmedia que iba a ser consumida como webseries, con una serie de ramificaciones, etcétera, con una serie de contextualidades relacionales entre chicos, chicas, según ese universo de público al que iba dirigido, y eso se lanza. Y eso se lanza con una serie de articulaciones que implicaban el que en algún momento determinado el público interactivo tuviera que hacer algo en Java que le llevara a una conclusión indirecta, nunca machacada, de que en Java se podían hacer cosas que ellos pensaban que eran imposibles de hacer. Para eso, que era en definitiva lo que quería la casa madre que subvencionaba todo el tema, generó un movimiento desde Flash hacia Java absolutamente indirecto a través de un producto transmedia que no hablaba de eso en concreto, machacándolo como si fuera un anuncio, algo que quizá el publicista o el anunciante debe empezar a entender directa, como esa realmente no funciona, y que en cambio la publicidad indirecta a través de la participación y deducción del público es algo que genera fidelidad y genera una reacción muchísimo más a tener en cuenta. Y entonces, a través de un diseño de consumo, de ocio, de ese universo, de ese público al que ellos iban dirigidos, lograron el efecto. Yo creo que si somos capaces
los productores transmedia, los anunciantes de ver esa realidad, ¿no? De que no porque mucho ponga aquí una marca, la gente la va a consumir más. Pero sí, si logro crear algo que indirectamente me lleve a la marca, sí, pues podamos generar o podamos ver unas aventuras transmedia dignas, no solamente para este público al que van dirigidas, sino para otros públicos, pero que evidentemente van a lograr ese efecto que la casa anunciante quiere, que el patrocinador quiere, y que además van a ser una experiencia significativa y apasionante para el público al que va dirigido. Muy bien. Bueno, yo creo se quedan incluso... estaban preguntando por aquí, por las redes sociales, no sé si alguien de aquí o de fuera, si había que estudiar otra carrera para esto, para el tema de los arquitectos transmedia, que se complica todo demasiado, ¿no? Yo diría que no, porque yo diría que lo que hay que hacer es una especialización, ¿no? Pero no se complica tanto como parece, ¿no? O sea, el mundo del guión es de por sí, para el que está fuera, también muy complicado, porque dices, bueno, ¿y cómo? Personajes y tal, y hora y media y tal. Bueno, es complicado, no cabe duda, pero es abarcable. Entonces, y cuando empiezas digamos, a bajar a tierra y a descomponerte toda esa nebulosa que tienes, es cuando empiezas a escribir. Porque si no es un empache cuando empiezas a hacer, cuando eres. Entonces, para el mundo transmedia lo que hay que hacer es hacer como proponía. Coge un móvil, graba, súbelo, tal, porque vas a empezar a perder el respeto. Cuando solamente tienes un discurso filosófico de gente que te habla de esto, del otro, de los que evidentemente, el fenómeno es tal cual lo relatas tú. Es un empache de decir, bueno, ¿cómo puedo abarcar esto? Es una nebulosa imposible de abarcar. Pero la invitación aquí es que todo el mundo que está escuchando esto, que está lo suficientemente interesado para estar aquí hoy o a través de Internet, no se limite a esto. Empiece por proponerse algo y es hacer algo respecto a lo que está escuchando. Muy bien, bueno, pues ya no hay tiempo para más. Muchas gracias, realmente interesante, ¿eh? Gracias.